Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a todas y a todos. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad que organizamos desde la Delegación La Pampa de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una charla sobre mujeres en la justicia, retos y desafíos de la función judicial. Le voy a dar la palabra a Marien para que presente a cada una de las expositoras que vamos a tener en este día. Muchísimas gracias. Marien, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer una presentación en conjunto de las expositoras del día de hoy. Brevísima, por supuesto, ya que el currículum de cada una de ellas es muchísimo más amplio que lo que voy a describir. Simplemente es el nombre y el cargo que ha tenido o que tiene actualmente esa persona. Y después vamos a pasar a hacer las preguntas en forma consecuente a la presentación, o por lo menos así hemos arreglado. En principio está la doctora Elvira Rossetti, ex ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, ganadora del Premio Iberoamericano al Mérito Judicial. Está también la doctora Susana Fernández, jueza de primera instancia en lo civil, comercial y de minería de la primera circunscripción judicial de la provincia de La Pampa. María Jimena Cardoso es la doctora jueza de control de la segunda circunscripción judicial de la provincia de La Pampa. También está presente la doctora Laura Armaño, defensora oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de La Pampa. Y finalmente, María Cecilia Martini, la doctora es fiscal integrante del Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa. Doctoras, le damos la palabra para que inicien con las respuestas a las preguntas. Florencia, ¿querés iniciar con las preguntas vos? Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, les agradezco por participar en tan prestigioso panel. La primera pregunta va referida a cuál fue su proceso o su camino para llegar al cargo que tienen o al cargo al que tuvieron o accedieron. Si consideran que ese camino hacia ese proceso fue largo o espinoso por el hecho, o más espinoso o más complicado por el hecho de ser mujeres, cuál fue su experiencia en ese sentido, y si sufrieron alguna situación de discriminación en su trabajo y en su caso cuál. No sé quién quiere comenzar. Cecilia, habilitate el micrófono. Habilítalo vos, Ceci. Ahí está, ahí creo que, bien. Sí. Bien, para romper un poco el hielo, para comenzar. Yo, como dijo Marien, yo soy Cecilia Martini, yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de La Pampa, y bueno, hace bastantes años que estoy trabajando en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. Previo a eso estuve, en realidad durante mi carrera, mientras cursé la carrera de grado, trabajé en el ámbito penal en un juzgado, en ese momento era un juzgado de instrucción y correccional. Después trabajé, una vez que obtuve el título de la carrera de grado, trabajé en un estudio jurídico y trabajé en el ámbito público, y posteriormente volví a la función judicial en un juzgado de instrucción y después en el Ministerio Público Fiscal. En realidad en todos los lugares me tocó trabajar siempre con gente muy abierta y que nos daba muchas posibilidades a las mujeres en lo laboral y en cuanto a las oportunidades que tuvimos. La verdad que, salvo hasta cuando tuve una situación particular, que eso era cuando me pasaron la pregunta desde ANJA, tal vez una situación que me parece importante recalcar, porque fue una situación que yo la consideré discriminatoria, que aconteció hace ya 12 años. En realidad, cuando yo concursé para el cargo que ocupo actualmente, concursamos, había dos cargos. Uno, quien ganó el concurso fue un varón, y en mi caso, yo mujer, gano ese concurso y quedo embarazada en el proceso y yo en ese momento me desempeñaba en un juzgado de instrucción, gano el concurso del cargo que ocupo actualmente, y en el intermedio entre una cosa y otra, quedo embarazada de mi nene más chico, que actualmente tiene 10, va a cumplir 11 años. Cuando ocurre que ya estaba todo el trámite listo para asumir el cargo que ocupo actualmente,
habían sido 2 concursos en paralelo porque eran 2 vacantes, el chico que había concursado conmigo asumió inmediatamente el cargo y yo no. Entonces yo empecé a consultar por qué si ambos ya estábamos en condiciones de ejercer el cargo que habíamos concursado, yo no lo podía ocupar. Y me dijeron que, bueno, que no había muebles en la fiscalía, que mejor esperara a tener a mi bebé, que como estaba embarazada, que mejor aprovechara la licencia por embarazo. Bueno, frente a esta situación yo empecé a dialogar con distintas personas del ámbito judicial, y en ese momento había en el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa una representante de la Oficina de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia, que me dijo, mirá, Cecilia, en ese momento cuando a mí me lo plantearon, yo como medio como que te toma, nunca había vivido una situación de esas características, yo siempre tuve, de hecho había tenido un nene antes, había estado embarazada anteriormente, había asumido una función, no en el ámbito judicial, pero sí en el ámbito municipal, como asesora del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa. Jamás nadie me cuestionó nada del embarazo, porque siempre traté de cumplir con mi función sin perjuicio de las cuestiones personales. Y me sorprendió bastante en el momento de confusión, cuando esta cuestión me sorprendió, que me dijeron, no, mejor esperar a tener tu bebé y demás. En un principio me encontré un poco sorprendida, era otra época, estamos hablando de hace más de 10 años a la fecha, y bueno, empecé a plantearlo, dialogarlo, me encuentro con esta persona que era representante de la oficina de la Corte en el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa, y dijo, no, mirá, esto es claramente una situación discriminatoria. Yo lo voy a hablar a la Oficina de la Mujer porque realmente me parece que no corresponde que vos, por una circunstancia que es tu embarazo, no puedas asumir la función para la cual te encontrás en este momento en condiciones de asumir. Bueno, ahí en ese interín, ella, además de plantearlo en la Oficina de la Mujer, no lo llegó a plantear formalmente en la Oficina de la Mujer, porque antes se encontró con alguien del Superior Tribunal de Justicia, dialogó el tema, y a los 2 días se dio todo para que estuvieran los muebles en la fiscalía y pudiera yo asumir el cargo. Entonces esta cuestión quedó en ese ámbito. Lo cierto es que en ese momento, como les cuento, o sea, para mí fue algo muy confuso, no le di tal vez la entidad, no alcancé a comprender esta entidad que otra persona sí me hizo ver, pero con el tiempo sí me di cuenta que claramente fue una situación discriminatoria por mi condición de mujer. Lo positivo de esto, y que tiene que, tal vez lo hice medio largo, pero tiene que ver con otra de las preguntas que nos plantearon, es que mucha de esa gente que en ese momento me decía esto de esperar a tener tu bebé y después asumir la nueva función y demás, si pasas tu licencia por maternidad en la función que ocupas actualmente, es gente que hoy en día tiene otra visión y ha cambiado totalmente la postura que tenía en ese momento. Bueno, simplemente eso es lo que les quería compartir y contar. Gracias, Ceci. ¿Alguna otra nos quiere contar su experiencia? Laura. Ah, Jime, estabas levantando la mano. Vale. Tenés que habilitar el micrófono, Jime. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero, gracias por la invitación. Mi nombre es Jimena Cardoso, como me presentó Mariem. Soy jueza de control de la segunda circunscripción judicial de la provincia de La Pampa. Y bueno, con referencia a la pregunta que hizo Flor, por ahí en mi caso voy a separar el recorrido hasta llegar al cargo actual, como fue ese recorrido, de situaciones puntuales que por ahí he vivido ya ocupando el cargo de jueza de control, ¿sí? En lo que respecta a la carrera judicial, no tuve mayores dificultades por el hecho de ser mujer, realmente. No puedo decir que haya sufrido discriminación. Yo tuve la posibilidad de ingresar al Poder Judicial con una pasantía, creo que por ahí Ceci o muchas de las personas que están presentes hoy han tenido esa posibilidad. Una pasantía porque en ese momento, que eran fines de la década del 90, principios del 2000, había convenio con la Universidad Nacional de La Pampa y el Poder Judicial, y creo que eso hizo más fácil el camino, porque en ese entonces ingresamos muchos estudiantes de abogacía como pasantes, varones y mujeres, y fuimos haciendo como ese recorrido todos juntos. Éramos muy jóvenes,
Eso nos permitió ganar experiencia antes de recibirnos de abogado y nos permitió por ahí también posicionarnos mejor frente a, por ahí a otras personas que deseaban ingresar al Poder Judicial. Nos permitió ingresar, digamos, como escribientes, luego de participar en los concursos que se iban abriendo, y en esa época los juzgados penales estaban conformados en gran parte por pasantes. Y bueno, así fuimos avanzando en la carrera judicial. Muchos de los funcionarios judiciales que actualmente estamos ocupando cargos comenzamos de esa manera. A mis 31 años yo era fiscal adjunta, a los 35 años asumí como jueza de control, hoy tengo 42 años, entonces realmente no puedo decir que haya tenido obstáculos por una cuestión de género. Sí creo que ha estado siempre esa mirada de que el fuero penal es para hombres, que el trabajo con los presos es de hombres, y que por lo tanto el juez penal tiene que ser un hombre. Pero, repito, no he tenido mayores obstáculos por cuestiones de género, pero claro está que las mujeres tenemos siempre más trabas que los varones al momento de acceder a cargos de jerarquía. Y de hecho hoy son muy pocas las mujeres, no solamente que llegamos a cargos de jerarquía, sino que se dedican al derecho penal, ¿no es cierto? Hay muy pocas abogadas que hagan defensas penales, tanto en la parte privada como defensoras particulares, y también en el Ministerio Público de la Defensa. Si bien en el Ministerio Público Fiscal sí se puede ver un mayor número de mujeres en cargos de fiscales, no ocurre lo mismo en el Ministerio Público de la Defensa. Y de todos modos el acceso de las mujeres a cargos de fiscales recién empezó a darse mayormente en el año 2011, cuando se pasa del sistema inquisitivo, el sistema procesal penal inquisitivo, al actual sistema acusatorio, porque anteriormente todos los cargos eran ocupados por hombres. Eso un poco lo que respecta a mi carrera hasta llegar, ¿no es cierto?, al cargo actual. Sí, durante mi función actual puedo decir que he recibido cuestionamientos, acusaciones o ataques por adoptar un criterio similar o igual al adoptado por colegas varones, pero que a ellos no les fue cuestionado y a mí sí, y para mí es una muestra clara de estas relaciones asimétricas de poder que, pese a todos los avances que ha habido en materia de género, claramente no son suficientes para aceptar estas diferencias, ¿no es cierto? Creo que todavía existen muchas personas que tienen una convicción de sentirse en un nivel superior, y esto no hace más que reforzar esas desigualdades entre varones y mujeres. Eso en lo que hace a la función actual, y por ella situaciones que he tenido que atravesar o que me encuentro atravesando, y que entiendo tienen que ver con una cuestión de género. Jimé, ¿querés comentar alguna en particular o preferís no referirte a ninguna en particular? No, está bien. Bueno, te voy a dar la palabra a mis compañeras. Bueno, Laura. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Armaño, yo soy defensora ante el Tribunal Oral Federal en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Somos una jurisdicción que dependemos de Bahía Blanca. Bueno, yo la opinión mía es muy parecida a la de Jimena, si bien yo tengo muchos más años que ella, lamentablemente. Ingresé al Poder Judicial de la provincia de La Pampa en el año 1998, recuerdo, después como defensora oficial en el fuero penal. Recuerdo que en esa época asumí el cargo y lo mantuve durante 10 años. Era la única defensora penal en la provincia de La Pampa. Y en el Poder Judicial de La Pampa éramos muy pocas. La doctora Fantini, Florencia, que era secretaria,
de la doctora Fantini y Susana Álvarez, que era fiscal, éramos muy pocas mujeres. Recuerdo haber accedido al cargo a través del Consejo de la Magistratura, en el cual estaba como representante, recuerdo, del Poder Ejecutivo, la doctora Rossetti. Era un jurado integrado solo por hombres. Después recuerdo haber tenido una muy cálida recepción de ella. Recuerdo que las veces que rendí esos concursos, hasta que accedí al cargo, que fueron como 2 o 3, estaba ella y estaba siempre con unas preguntas alentadoras y con una mirada, diría, femenina de la situación. Posteriormente, en el año 2008, accedí al cargo de juez de instrucción y después en el año 2010 al cargo de audiencia de juicio. Bueno, ya éramos muchísimas menos, creo que éramos Florencia, yo y Verónica nomás, creo que éramos las que estábamos. Y bueno, la doctora Álvarez. Alejandra Ongaro. Alejandra estaban en el Ministerio Público. En esa época recuerdo que la doctora, Cecilia, ¿ya estabas vos? No, todavía, sí, ya estaba. Fue la época del embarazo de Agustito, ¿no? Me parece. Sí, claro, yo ya estaba desde antes en la Fiscalía. Recuerdo que cuando vos estabas en el juzgado de instrucción, yo ya estaba en la Fiscalía. Recuerdo como importante los exámenes, porque acá hablaban de los obstáculos que tuvimos para llegar, ¿no? Y recuerdo de los exámenes ante el Consejo de la Magistratura. Los consejos de la magistratura estaban integrados por hombres. Recuerdo que en esa época estaba por representante de los diputados la doctora Blanca Alegre, creo, que era también la que tenía esa mirada femenina. Eran tremendos esos exámenes, o sea, por las preguntas. Sí, pero es cierto que Blanquita Alegre tenía otra mirada, sí. Una mirada así más, sí, de los pactos, de las cuestiones de trata, en fin. Recuerdo haber rendido unos exámenes donde había un diputado que me preguntaba sobre los delitos de abuso sexual, con lujo de detalles. Yo creo que estas situaciones, aún hoy en muchas hipótesis, se mantienen. Es decir, los cargos directivos asumidos por hombres, donde las mujeres no tienen un rol preponderante, existe en la actualidad, y por eso es tan importante continuar en estas luchas. Así como Cecilia comentaba la situación de su no oficina cuando asumió el cargo, a mí también me pasó en la audiencia de juicio. Nosotros, cuando se implementó el Código Procesal Penal en marzo del año 2010, la audiencia de juicio estaba integrada por 3 hombres, y yo, que era la única mujer presidenta de la audiencia de juicio, pues no tenía oficina, y cuando me adjudicaron una oficina sin baño. No tenía baño yo. Ellos tenían baño privado y yo no tenía baño privado. Entonces, esto, aparte, bueno, de las circunstancias de discriminación que se vivían en el momento de dictar el fallo, de los acuerdos que existían entre ellos, estas circunstancias son situaciones que las debemos haber vivido, así como cuenta Jimena, la distinta vara para medir situaciones frente a la postura de un hombre y a la postura de mujer es patente. Entonces, creo que es muy importante. Yo la primera vez, si bien son muchos los años que tengo en la carrera y en mi formación universitaria no tuve esta formación en género como existe actualmente, recuerdo haber escuchado a partir de la creación de la Oficina de la Mujer, que estaba la doctora Gregoire como representante en la provincia de La Pampa, y haber accedido a cursos y darme cuenta de estas situaciones que uno las normalizaba, aunque las observaba, decía, bueno, es un eslabón más o un escalón más que tengo que subir para seguir luchando. Pero desde que tuve los cargos al comienzo, siempre traté de fomentar las tareas de las mujeres, rodearme de mujeres y facilitar el trabajo de las mujeres, porque creo que nos cuesta más por las familias, por las tareas familiares, la formación, rendir los concursos, los hijos. Todas estas circunstancias van sin lugar a duda retrasando nuestra posibilidad de concursar o de formarnos o de acceder a cursos, etcétera, etcétera. Siempre me gustó muchísimo que las mujeres que me rodearon en el trabajo, recuerdo cuando era juez de instrucción, organicé en un juzgado que era muy absolutamente manejado antes, cuando yo asumí por un hombre con una fuerte impronta
varonil, diría yo hasta machista, organizar los grupos de trabajo donde cuando los hechos eran cometidos por mujeres o cuando había víctimas mujeres, organizar que las mujeres instruyeran esas causas, de manera de tener una mirada distinta sobre lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, yo aliento, porque bueno, yo ya tengo muchos años y estoy pronta a la jubilación, pero aliento a que estas luchas sigan ocurriendo porque creo que constantemente están atacándonos. Por ejemplo, a mí me tocó en los últimos 2 años acceder a participar como defensora en los juicios de lesa humanidad, donde yo soy la defensora ante el tribunal oral. Cuento con un abogado que se llama el coadyuvante, que es un secretario, un prosecretario que por la escalafón que existe dentro de la Defensoría General de la Nación puede acceder a concurrir a los juicios orales como yo. Íbamos los dos. Nosotros teníamos 8 defendidos, mientras había otros abogados que tenían un defendido. Yo tenía 8 defendidos. Pues la regla, lo que cronicaba la prensa, era lo que habían hecho esos hombres y no cronicaba el trabajo nuestro, y si cronicaban algo, cronicaban lo que había hecho el adjunto mío y no lo que yo había hecho. Esto ocurre hoy día en la prensa al referirle el trabajo que las mujeres estamos haciendo en nuestras respectivas actividades. Entonces creo que es una lucha constante que tenemos que hacer, y lo que recuerdo de todos estos años, que siempre he tenido enormes ayudas de mujeres, así como decía la doctora Rossetti, que cuando uno ha ido concursando o en el cargo, siempre marco como muy importante la ayuda de las mujeres que nos han acompañado. Muchas gracias, Laura. Nada más. ¿Puedo decir algo que me acordé recién de esto que contaban Laura y Jimena? Una vez, hace muchos años, cuando todavía no habíamos modificado, no habíamos pasado del sistema inquisitivo al sistema acusatorio que tenemos ahora, que yo ya hacía 1 año y pico que estaba en la fiscalía, un día alguien como un halago me dijo, un varón, éramos todos varones y yo, porque Susana ya estaba en licencia porque se jubilaba, creo. Una vez un varón me dijo que, halagando mi trabajo, me dice, la verdad que vos parecés uno más de nosotros, parecés un hombre porque trabajás re bien. O sea, como que una mujer no podía trabajar bien, no podía hacer bien su trabajo, y cuando lo hacía bien era porque era un hombre. Me hizo acordar, recordé esa situación con lo que decían las chicas. Claro, clarísimo eso, clarísima ese gráfico. Susi, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas. Soy Susana Fernández, soy jueza de primera instancia, actualmente en lo civil, comercial, laboral y de minería de la primera circunscripción judicial de acá de Santa Rosa, en La Pampa. Y bueno, mi carrera empezó dentro del ámbito del Poder Judicial, trabajando en el Superior Tribunal en la sala civil y contencioso administrativa. Estuve durante 13 años trabajando allí. Mi ingreso en ese momento, las secretarías no eran por concurso, con lo cual fue un ingreso directo. Y bueno, ahora cuando uno se pone a estudiar, ¿no?, un poco más las realidades y escuchándolas a ustedes, me doy cuenta en ese momento, y actualmente sigue siendo así, la secretaría de la sala civil y contenciosa en la que yo estaba, era un ámbito donde éramos prácticamente todas mujeres, solamente había un hombre. Actualmente me parece que son todas mujeres, las de la sala A, del Superior Tribunal, y teníamos los ministros, en ese momento eran 5 hombres. Ya la doctora Rossetti, cuando yo llegué, ya se había retirado del Superior Tribunal, que era la única mujer hasta entonces, y pasaron muchos años hasta que volvió a integrar el Superior Tribunal la doctora Rosa Vázquez como única mujer que permaneció durante unos años. Con lo cual la secretaría éramos todas mujeres, la secretaría de la sala B en ese momento también eran mujeres, y el Superior Tribunal, los ministros eran todos hombres. Eso, bueno, sí, tiene una connotación obviamente que tiene que ver con
conocido mapa de género sobre el cual tanto se trabaja dentro de la investigación y de las oficinas de la mujer de la Corte y incluso acá de la provincia. Y bueno, después de eso fue en el año 96, y en el año 2007 concursé en el Consejo de la Magistratura, en un consejo integrado exclusivamente por hombres en ese momento, porque ya estaba la doctora Alegre, y en ese día justamente no pudo participar. Pero bueno, me tocó concursar junto con un hombre, con lo cual ahí no, éramos dos solamente los participantes. Bueno, fue elevado mi propuesta o mi pliego para ocupar el cargo, y desde el año 2007 estoy en el juzgado. En cuanto a la formación, en la universidad, cuando yo estudiaba, no había ningún tipo de tarea ni de trabajo de género, ni de capacitación, ni de materia, ni desde el ámbito de la sociología jurídica, ni desde el ámbito de ninguna materia que incluyera una perspectiva de género, a pesar de que ya para entonces ya se empezaba a hablar de la incorporación de los tratados de derechos humanos y en los ámbitos decisorios. A pesar de eso, no había ningún tipo de capacitación. La capacitación sobre temas de género recién la tuve ya trabajando en la función. Y bueno, a diferencia de lo que ocurre con las chicas que hablaron antes que yo, al pertenecer al fuero civil, el fuero civil es un fuero feminizado, casi en su totalidad, especialmente en el ámbito civil y comercial. Solamente de los 5 juzgados hay un solo hombre, el resto son mujeres. Lo mismo ocurre en la Cámara de Apelaciones, son mayormente mujeres y un solo hombre. Y en los fueros de familia, en la ciudad de Santa Rosa, o en esta circunscripción, son paritarios, porque hay un juez y una jueza, y en el fuero de ejecuciones, concursos y quiebras, que también es del derecho privado, también son un juez y una jueza. No ocurre lo mismo en la segunda circunscripción, en Pico, donde el fuero civil fue tradicionalmente integrado por hombres. Actualmente ya se han incorporado mujeres, pero la Cámara de Apelaciones sigue siendo integrada totalmente por hombres. Siempre dentro obviamente, de los cargos de jueces de la Cámara, porque las secretarías y todo el resto de los cargos son mujeres. Me parece que eso significa o tiene una lectura que tiene que ver necesariamente con el género. El tema en cuanto a la discriminación o temas donde se ha hecho notar la circunstancia del género, siempre ha sido en el marco de las audiencias. El fuero civil trabaja principalmente, casi exclusivamente con profesionales de la matrícula, no con el Ministerio Público, solamente en las partes de las defensorías, que dicho sea de paso son todas mujeres actualmente. Y en el marco de las audiencias sí he percibido esa circunstancia de género. Tal vez ahora, ya después de 13 años, o casi 14, que hace que estoy en el cargo, eso se ha ido modificando, porque no solamente se ha cambiado la franja etaria o el grupo de profesionales que ya tienen otra formación y ya son de otra generación. Eso ha ido cambiando, y además de los años que hace ya que estoy, pero en un principio era muy notorio el trato. Más que, bueno, a pesar de que es un fuero de derecho privado, muchas veces los temas que se tratan son típicos de temas de hombres. Ejemplos de chapa y pintura y motores de autos, y temas de ganadería y de hacienda y de manejo rural, y son todos temas que involucran necesariamente siempre cuestiones que han sido estereotipadas de hombres. Entonces, eso genera
o ponía en una condición de, bueno, ¿qué puede saber la jueza que tiene 40 años de cómo se maneja, no sé, el campo, o cómo se maneja la hacienda, o cómo es una serie de temas que son propios de los hombres? Entonces, en ese marco sí lo he sentido y ha sido en algunas oportunidades explícito. Con el correr de los años, eso, bueno, me parece que la trayectoria y el camino que se ha trazado, tanto sea a partir de la capacitación, como también de construir el propio espacio de legitimación del género en el ejercicio del cargo, eso me parece también importante, esa mirada ha ido cambiando. Obviamente que falta mucho camino precisamente por este mapa de género. Justamente acá estaba mirando un mapa de género que tenía a la mano antes de entrar en esta conferencia, que esa situación se repite no solamente dentro del Poder Judicial, se repite también en el ámbito privado, dentro de los estudios jurídicos. El estudio jurídico lo maneja un hombre y tiene a un grupo de mujeres que son las que digamos, claro, hacen el trabajo de escribir, de presentar, de procuración, pero el manejo del cliente lo tiene el hombre. Eso se repite y se traslada a la audiencia muchas veces. Pero bueno, el camino desde que empezamos con las temáticas de género, y en esto tienen que ver mucho el trabajo que se ha hecho, tanto sea de las asociaciones como AMJA, como los colegios, como la visibilización del tema, como también el trabajo entre las colegas. El hecho de, bueno, ser un fuero de mujeres, nuestro se habla mucho de este tema, y bueno, tenemos dentro de las colegas y de los grupos de trabajo gente muy capacitada en materia de género, que permanentemente nos han abierto desde hace mucho tiempo los ojos en muchos temas que estaban normalizados o que los tomábamos como, no advertíamos que en realidad subyacía en cada comentario, en cada actitud, un tema de género. Entonces, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a esas colegas como Daniela, que debe estar por acá. Sí, está por ahí Daniela, sí, la vi. Como la doctora Berardi, que también siempre ha sido muy... que me ha abierto mucho los ojos en todos esos temas, y tantas otras colegas sobre las que hemos trabajado con género. Desde acá también veo a la doctora Orihuela, que también fue predecesora en el cargo, y bueno, ella también trabajó siempre mucho en temas de género, y bueno, es el camino tan difícil que nos ha permitido llegar a todas las que estamos acá, las que esperemos que para las nuevas generaciones no les cuente tanto como a nosotras. Exacto, sí, habrán luchado mucho más incluso, pero bueno, pienso que la capacitación y la visibilización es el camino para revertir toda esa mirada y toda esa estructura masculinizada que tenemos en todos los ámbitos del Poder Judicial. Es el camino. Y bueno, esta tarea o este trabajo es parte de eso. Bueno, muchas gracias, Susi. Elvira, nos faltas vos para que te escuchemos. Si podés habilitar el micrófono. Tenés que habilitar el micrófono, Elvira. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias por la invitación, gracias por tener esta posibilidad de ver a gente tan joven, mujeres que son emprendedoras, que tienen un empuje, se da cuenta, increíble, con experiencia ya a esta altura. Y en cuanto a mí, lo que les puedo transmitir es que, bueno, mi nombre es Elvira Rossetti, como se dijo, accedí al último cargo dentro de la carrera como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Mi ingreso en realidad data de la década del 60. Ubíquense ustedes en lo que significó
está en aquella época ingresando al Poder Judicial. Y he tenido experiencias riquísimas. Hice toda la carrera judicial y se fueron dando los distintos escalones por los que transité sin siquiera imaginarme que eso iba a ocurrir. Se fue dando. Nunca pensé en cargos. Y comencé como secretaria correccional de juzgado de instrucción, siempre en Santa Rosa, La Pampa. Continué luego como secretaria de cámara, de la Cámara Criminal, luego como juez de instrucción y correccional, para ser después fiscal de cámara, camarista en la Cámara en lo Criminal número 2 y ministro de Superior Tribunal. Así me jubilé en el año 1994. A partir de allí, con la creación del Estado Judicial y las sustituciones posibles, continué colaborando como camarista siempre en las 2 cámaras penales de Santa Rosa, hasta el año 2017 en que me alejé definitivamente. Es decir, que ha sido toda una trayectoria que se fue dando, como les digo, asumiendo responsabilidades en cada uno de esos pasos que transité, sin tener inconveniente ninguno. Lo que fui dando, lo que cuentan las chicas, a lo mejor son realidades distintas y es bueno que las expongamos. Yo tengo en la actualidad 84 años, entonces ustedes tendrán que ser condescendientes conmigo en esto. Pero lo que quiero decirles es que cuando hablan de discriminación, yo no me sentí nunca discriminada, pero sí tengo un episodio que creo que tiene que ver con este interrogante, y ocurre cuando ingreso al Poder Judicial en el juzgado de instrucción y correccional como secretaria correccional. Cuando llego me encuentro en una secretaría abarrotada de expedientes por todos lados. Bueno, y comenzamos a trabajar en ese momento con Ángela Díaz, que era la prosecretaria, tratando de sacar expediente, porque fue una época turbulenta para el Poder Judicial ese periodo. Se fue el juez y el que llegó se encontró con todo eso. Pero bueno, un día habían pasado más o menos 4 o 5 meses de mi inicio, estaba el juez firmando el despacho y de pronto me dice, tengo que decirle algo. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Me dice, tengo que decirle que cuando usted fue propuesta, yo me opuse. No la conocía, pero me opuse porque era mujer. Una mujer que éramos poquísimas en esa época y en el fuero penal no podía ser. Y se lo confieso, me digo, porque tengo que pedir disculpas, porque agradezco que en ese momento no accedieran a mi oposición. Y me hizo cambiar la mirada. Así que la felicito. Eso, que en principio podría ser una efectiva discriminación, resultó ser para él la posibilidad de modificar su puesta en escena de lo que significaba tener a mujeres trabajando a su lado. Este juez era el doctor Jorge Díaz Orita, una excelente, bellísima persona con la que trabajé allí, trabajé en la Cámara muchos años, con los que después seguimos siendo con un afecto mutuo. Muchos habrán conocido al doctor Jorge Díaz Orita. Bueno, él fue el que en ese momento dijo, lo tengo que confesar, ¿qué es lo que pasó conmigo? Entonces, tal vez lo que pasó con él ocurre en muchos de los varones que transitan el Poder Judicial. Lo que ocurre es que algunos tal vez no se atreven a reconocer los errores en que han incurrido al tener esa prevención contra las mujeres, sin siquiera conocerlas, sin haber trabajado con ellas, porque yo lo que advierto es que hay mucho empuje en la mujer por salir adelante, por demostrar lo que vale, y eso se va a cada minuto, se va reconociendo. En este tema, yo quería solamente referirme a esto, en cuanto a que si estábamos nosotros preparadas, se imaginan en la década de 60, los profesores eran en la facultad buenísimos,
pero el tema no estaba en su agenda. Yo tuve una sola profesora mujer y que lo que daba era la práctica notarial. Después todos los otros fueron hombres. Es decir, eso, y no nos dábamos cuenta, No, porque yo nosotros, creo, para perdón nosotros Elvira, es yo como creo algo que normal. hay, obvio, y creo que hay alguna cosa distinta a lo mejor. En tu época eran la mayoría hombres y vos como que viniste a entrar en un mundo de hombres y eras una de las pocas que estaban, había otras pero no había tantas, y entonces los hombres dentro de todo no se sentían tan Invadido. intimidados por esto o invadidos por estas mujeres que estaban empezando a ingresar. Creo que cuando vinimos a entrar en masa y a querer ocupar cargos que ellos estaban, en los que ellos estaban tan cómodos sentados, ahí fue cuando se empezaron a generar mayores problemas y a lo mejor fueron los problemas que fueron transitando las otras mujeres, me parece que puede ser por ahí. Y puede ser, sí, 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 puede ser. Así que bueno, esto es lo que yo quería transmitirles, la única experiencia que tuve en el que hubo un sesgo de discriminación que no se dio en O que vos lo definitiva. sentiste. Y Muchísimas gracias. lo Sí, sentí que sirvió para algo, fue positivo en definitiva. buenísimo. Muchas gracias. Marian, ¿querés vos hacer la próxima pregunta? Sí, cómo no. La pregunta que hacemos ahora es, ¿en qué momento las sentencias que redactaban o redactan, o los planteos que realizaban o realizan abogados y abogadas, comenzaron a tener contenido con perspectiva de género? Siempre depende de cada una. No sé quién empieza, si hacemos ahora al revés, para atrás, de atrás para adelante, si sigue Elvira. Dale, Jime levantó la mano. Jime, dale. No, tenés que habilitar el micrófono, Jime. No, si quieres continuar Elvira, que ya estaba No, está bien, le gusta. con el tema. Bueno, a ver, yo empecé a redactar sentencias propias en el año 2014, y digo propias porque antes, durante muchos años, trabajaba en un juzgado de instrucción y correccional, era empleada, bueno, fui teniendo cargos como empleada dentro de ese juzgado penal, y hacía los proyectos de sentencias, porque así se trabajaba o así funcionaban los antiguos juzgados penales. En esa época no existía la perspectiva de género, o sea, la cuestión de género no formaba parte, no atravesaba de ninguna manera el proceso penal, pero ni muchísimo menos. Realmente cuando me pongo a hacer memoria y a recordar las causas de violencia contra la mujer que tramitaban en el juzgado que estaba yo, pero pasaba en todos los juzgados, supongo, y realmente cómo hemos avanzado si miramos para atrás, ¿no? Si miramos para adelante sabemos que falta muchísimo camino por recorrer. Pero para la época que asumo como jueza de control en el año 2014, ya la mirada, la perspectiva de género se había instalado, ya teníamos cierta capacitación en la temática, y esa capacitación había comenzado más fuertemente con el paso del sistema inquisitivo al sistema adversarial, porque en realidad con el paso de un sistema a otro empieza a tener una mayor participación y un mayor protagonismo la víctima en el proceso, que en el sistema anterior no existía directamente. Entonces ahí empieza como a acentuarse más un ciclo de capacitación que llega hasta el día de la fecha. Pero claro, a ver, la incorporación de la perspectiva de género es un proceso, no es algo que ocurre de un momento para otro, hacemos un curso de capacitación y ya está, y vemos las cosas de otra manera. Sabemos que es un proceso largo, que es un proceso sinuoso, que no es fácil vaciarse de todos los paradigmas que uno trae, ¿no es cierto?, incorporados. No los incorporamos desde que nacemos, los traemos de generaciones anteriores, o sea, realmente es un proceso
que a algunos les puede resultar más fácil, a otros les puede resultar más difícil. A mí realmente no me ha sido tan fácil. Vengo de una formación machista, una formación muy masculina, tanto en la universidad como en la formación primaria, secundaria y también en la familia. O sea, tengo que reconocer que no me ha sido fácil y que sigue siendo un desafío diario para mí atravesar y vencer todos esas cuestiones, ¿no es cierto? Ir deconstruyendo esos paradigmas y poder cambiar la visión que uno trae, que uno tiene incorporada. A ver, volviendo un poco al tema de las sentencias con perspectiva de género, como ya comenté, yo soy jueza de control. Los jueces de control no dictamos sentencias, únicamente dictamos sentencias en juicios abreviados, ¿sí? No hacemos juicios orales. Dictamos sentencias en juicios abreviados por una cuestión de asignación de competencias, un poco una desvirtuación del sistema adversarial que nos ha asignado esta competencia, sino que dictamos sentencias de sobreseimientos y otro tipo de resoluciones en las que al menos yo intento tener esa mirada o perspectiva de género, como, qué sé yo, al momento de disponer una medida probatoria, como una cámara Gesell o una prisión preventiva, y los jueces de control hacemos ese control de legalidad, del proceso, controlamos que se cumpla con el debido proceso legal, y en todos los actos que voy realizando en mi función y dentro de mis competencias, todas esas resoluciones y actos que realizo, trato obviamente de tener una mirada con perspectiva de género. Perfecto, gracias, Jiménez. Sí, un poco es eso, digamos, no solo en la sentencia, sino en toda nuestra actuación, cuando empezamos a poner la perspectiva de género en todas nuestras intervenciones, digamos, en lo que tuvimos que ir haciendo, o en las cuestiones que tenemos que ir teniendo intervención. Laura. Exactamente. Bueno, sí, gracias. Bueno, este tema de las decisiones con perspectiva de género, recuerdo que cuando me tocó ser juez de instrucción, bueno, siempre estamos hablando del fuero penal, ¿no? Que es donde desempeñé toda mi actividad siempre. En el fuero penal, las personas que cometen los delitos en el fuero provincial son la minoría en relación al gran colectivo de hombres que son los autores de los hechos. Creo que lo recuerdo haber visto como víctimas, a las mujeres como víctimas, estoy hablando del año 2008, 2009, 2010, hasta el año 2013 que asumí el cargo que tengo. Pero recuerdo, sí, haber ido cambiando la visión desde esta formación en la cual, bueno, ¿por qué reinician esto? ¿Para qué se vuelve, cuando las mujeres eran víctimas, para qué se vuelve a relacionar con ese hombre? ¿Por qué anda por ese lugar oscuro? Etcétera, etcétera, de los primeros meses de mis cargos hasta enseguida poder relacionarme con las víctimas, con las mujeres, e ir viendo otra visión de que realmente el foco había que ponerlo en otro lado. Por eso es tan importante todas estas luchas que se están llevando, porque creo que los equipos técnicos que van demostrando la vulnerabilidad de las mujeres han avanzado muchísimo en la forma de acreditar a las personas que tienen capacidad de decisión, que deciden estas situaciones, el nivel de vulnerabilidad de las mujeres. En aquellas épocas no era tan sencillo. Bueno, la gente de la provincia sabrá que estamos vinculando no solamente a los casos de las mujeres autoras de hechos contra los hijos, o que han sido víctimas de violencia y que además responden con violencia. Entonces, esta mirada sobre la situación de las mujeres creo que es muy importante. Sobre la situación de las mujeres en las que están cometiendo estos hechos. Por eso yo quiero hacer hincapié en que todos ustedes en
hipótesis tienen capacidad de decisión, y desde mi cargo, que es el de defensora, la verdad que yo he adquirido muchísima mayor formación a través de acompañar a las autoras de los hechos. Me encuentro en un fuero donde nosotros tenemos mujeres que cometen hechos que tienen que ver vinculados al mundo de la droga, y donde realmente vemos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Entonces, bueno, esta posibilidad que me da AMJA de hablar implica que, bueno, yo estoy en una organización que es el Ministerio Público de la Defensa, cuya cabeza es una mujer, la doctora Estela Maris Martínez, que es la Defensora General de la Nación. Leía que la Defensora General de la Nación, en la conferencia de Tokio que terminó la semana pasada, habla de que el Ministerio Público de la Defensa es pionero en la creación de estos organismos dentro de la misma organización de la Defensoría General, que abordan las temáticas de género, y concretamente a través de la creación de temáticas de género que tienen que ver con las mujeres autoras de delitos, y visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, de manera de ir modificando estas categorías de la dogmática jurídico-penal, que a veces ha sido hecha, redactada por hombres y aplicada por hombres. Esta situación, es decir, la dogmática jurídica penal estudiada, escrita, de cuyos productores son en su mayoría hombres, jueces que aplican las condenas, que en su mayoría son hombres, y en los procesos en los cuales es difícil probar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. Por eso, bueno, este aviso parroquiano es para que, bueno, todas estas formaciones de género que estamos teniendo también impliquen la posibilidad de que ustedes, como personas que están con capacidad de decisión, se nutran de los informes de estos equipos técnicos que, entiendo, todo poder judicial debe tener de manera imperativa, y mucho más los ministerios públicos de la defensa, para acreditar estas situaciones de marginalidad, de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres que cometen delitos, y ni contarles de las situaciones que viven las mujeres presas, detenidas, donde realmente allí no hay poder que ingrese a los fines de luchar por sus derechos. Solo algunas organizaciones de mujeres, como Yo No Fui, pero absolutamente informales, que logran visibilizar la problemática de las mujeres embarazadas, de las mujeres teniendo familia en prisión, de las mujeres sometidas a prisión domiciliaria, es decir, a las que se les concede la prisión domiciliaria, que tienen 3 o 4 niños a su cargo, sin hombres que las mantengan, sin posibilidades de salir a trabajar, y empujadas directamente por el mismo beneficio de la prisión domiciliaria a cometer nuevos hechos. Entonces, bueno, creo que es importantísimo, no solo ustedes como mujeres en capacidad de decisión y de fijar condenas o sanciones para mujeres, que puedan nutrirse de la posibilidad de visibilizar la situación de vulnerabilidad a la que se encuentran las mujeres, de modificar la interpretación de las categorías de la dogmática jurídico-penal, a través de interpretar con una perspectiva de género los tipos objetivos, los tipos subjetivos, las causas de justificación, las situaciones que a las mujeres llevaron a cometer un hecho defendiéndose de situaciones de agresión, y sin lugar a duda la culpabilidad, la reprochabilidad o la atribuibilidad del hecho por el que están siendo juzgadas. Nosotros, en el lugar en el que estamos desempeñándonos actualmente, vamos logrando algunas sentencias con estas perspectivas de género, en la que se visibiliza esta situación absolutamente impensada para nosotros desde nuestros cargos en los que tenemos, donde hay mujeres prácticamente analfabetas que viven en condiciones infrahumanas en el Gran Buenos Aires, en las villas del Gran Buenos Aires, sometidas a prisiones realmente Sí, y bueno, y por ejemplo, en el ámbito de la trata de personas, existe expresamente una norma que establece una excusa absolutoria para las mujeres que regentean los cabarets como consecuencia de haber ascendido en el nivel, en la escala que hay dentro de una organización de prostitución, y son condenadas al igual que los hombres cuando en realidad están tratando de sobrevivir. Son tan víctimas como ellos, sí. Tan víctimas.
Entonces, bueno, esto quería, es decir, la posibilidad de que estas perspectivas de género las utilicemos también en el momento de resolver las causas que nos toca resolver. Muchísimas gracias, súper interesante, Laura. Susi, ¿querés agregar algo con respecto a esto? También tenés el micrófono apagado. Bueno, en el caso del fuero civil, la perspectiva de género siempre se presenta o visibilizamos la necesidad siempre al momento de la distribución de bienes, que es donde se evidencia terriblemente, especialmente en los procesos que llevamos adelante sucesorios, la situación a la que se enfrentaron siempre las mujeres, de ser las que tenían a cargo las tareas de cuidado de quienes iban a ser después los causantes en esas sucesiones, y que todo el patrimonio quedara a la administración de sus hermanos varones. Y las audiencias reflejan permanentemente esa situación en la que se presentaban o se presentan como de impotencia, porque ahí se traducen todas no sé, situaciones de género a las que fueron sometidas por sus propios padres, que decían, bueno, la mujer es la que va a cuidarnos cuando seamos grandes, Claro. pero los bienes los siguen manejando los hermanos varones. Y desde hace un tiempo las mujeres empezaron a reclamar las rendiciones de cuenta de sus hermanos varones. Y las rendiciones de cuentas se presentan como hechos o causas sumamente controvertidas, porque esos hermanos varones que administran el patrimonio se resisten terriblemente a admitir que esa mujer es tan parte o tiene tantos derechos como ellos mismos al acceso a la administración, al acceso al disfrute de esos bienes. Entonces, antes del arribo del 2015 con el Código Civil Viejo, lo que nos encontrábamos eran con pocas herramientas legales para poder llevar adelante que no fueran los principios y tratados de derecho internacional para ponerle una perspectiva. Eso con el nuevo Código Civil nos ha facilitado evaluar o llevar al plano jurídico más cercano la perspectiva de género. Yo creo que ha sido determinante el Código Civil nuevo. Lo mismo pasa con las atribuciones de viviendas, con las actividades, por ejemplo, de las divisiones de uniones, de bienes en uniones convivenciales que antes se trataban exclusivamente como división de sociedad de hecho, como si fuera una sociedad comercial de hecho. Y no teníamos herramientas para llevar adelante una mirada distinta y darle una protección diferente a la mujer. Cuando se empezó a estudiar o se empezó a incorporar la perspectiva, había que remar mucho, digamos, para poder cambiar la atribución como sociedad de hecho y decir, no, esto es una familia, no una sociedad de hecho. Y en la familia existen deberes de cuidado entre los mismos convivientes. Y en la familia existe asistencia a la conviviente y a los hijos después de finalizada la unión convivencial. Pero no teníamos norma. La construcción en la perspectiva de género a través de las resoluciones fue la que llevó al Código Civil que tenemos hoy, que se nutrió de todos esos fallos para llegar, para normativizar y darnos ahora sí una plataforma jurídica distinta. Sin embargo, lo que nos cambió fue empezar a mirar las cosas en contexto. Lo que no teníamos antes era contexto en la mirada de qué es lo que estaba pasando en esa unión que era concubinato, que era una sociedad de hecho donde se juntaban los bienes y después había que repartírselos, donde habitualmente los bienes que
quedaban a nombre, no se inscribían a nombre del marido porque tenía una unión anterior de un divorcio, entonces para no tener que repartirlos después con la conviviente concubina. Y bueno, toda esa, y además siempre atados a una situación que no es la del penal, que es estar sometido al ofrecimiento de las pruebas de las partes, que en su mayoría eran llevadas adelante por otros hombres. Entonces, nosotros, al no poder de oficio incorporar las pruebas, estábamos más limitados y solamente podíamos, con la argumentación y el contexto, llevar a aplicar la perspectiva de género. Claro. Pero eso, bueno, después de mucha capacitación que antes no existía. Y bueno, si mirara hoy algunas resoluciones viejas de los inicios de mi actividad, seguramente hoy diría algo muy diferente. Pero bueno, creo que... Sí. Uno también va resolviendo en el contexto en el cual va resolviendo, ¿no? Sí. Claro, y no solo en el contexto, sino con la capacitación, con la visibilización de la situación. Eso para mí es determinante. Sí, completamente. En temas a veces que uno no se imagina, porque las violencias no son de la misma forma de explicitarse de lo que ocurre en el fuero penal. La violencia nuestra es simbólica, desde el lugar que ocupa una persona en el auto y que sufre el daño en el choque, sí, hasta si se podía o no bajar del auto para poder evitar el accidente y atribuirle la culpa a la víctima. O sea, hasta esas cosas. ¿En qué condiciones una mujer se puede bajar de un auto a las 3 de la mañana a 5 kilómetros de distancia de su hogar para poder decir, no quiero que manejes más así porque estoy corriendo un riesgo y vamos a tener un accidente? Y después resultar culpable por no haber puesto ese límite, que no lo podía poner. Entonces, ese contexto, ese análisis de contexto, recién aparece con la capacitación. Es decir, no, acá tenemos una mujer que en esta circunstancia no podía decidir con la libertad que hubieras tenido en otro momento del día, por ejemplo, o en otro lugar de la ciudad, o en otro... Eso es el contexto que nos lleva a que un accidente de tránsito pueda atribuirse culpa a la víctima o no. Pero es una construcción donde las pruebas no las podemos producir nosotros motu propio. Tenemos que esperar que nos la traigan y a partir de ahí construir. Entonces, pero bueno, es todo un desafío y es satisfactorio al final del recorrido, porque bueno, después cuando vienen la protección de esa víctima que sufrió, en ese como en tantos casos, se me ocurren esos ahora, pero hasta en esas pequeñas cosas son violencias simbólicas. Vos te sentás en tal lugar del auto, no podés bajar, el que maneja soy yo. Sí, aunque esté borracho, aunque no pueda manejar, igual que maneja. Exactamente. Sí, esa es Así que bueno, hoy... Muchas gracias, Susi. Sí. Ceci, ¿querés decir algo? Bien, sí, un poco todo lo que todas las chicas han opinado y coincido plenamente. La verdad es que me tocó, pensando un poco todas estas situaciones, a veces viendo el vaso más lleno que vacío. Recuerdo situaciones, de hecho, cuando yo era pasante, yo soy contemporánea con Jimé, y me acuerdo situaciones en las cuales archivábamos causas de denuncias, teniendo en cuenta las causas en las cuales las mujeres eran víctimas, denuncias por amenazas, denuncias por lesiones leves, que siempre se archivaban, siempre los criterios de los jueces eran, bueno, pero después vienen a levantar la denuncia, no perdamos tiempo en estas cuestiones, y me acuerdo que yo todavía era pasante, o sea, sería el año 99, no me acuerdo ahora exacto, pero había un juez que ya falleció, que es el doctor Farías, que un día voy, yo trabajaba con varios jueces a la vez, y le digo, doctor, acá le traigo todos estos archivos de estas mujeres que denuncian amenazas, lesiones, pero son cosas que después seguro levantan la denuncia. Yo repitiendo, uno en esa época estaba estudiando y repetía criterios que nos iban dando quienes nos formaban, ¿no? Y el doctor Farías me dice, no, Cecilia, de ninguna manera, a la mujer no se le pega.
Y ahí eso me quedó, y ahí empecé digamos, a ver esa situación de esa mujer él era cordobés, hablaba con otra tonada, pero empecé a ver esa situación, muchas de ustedes lo deben haber conocido, empecé a ver esas situaciones con otra mirada, y bueno, ya por ese momento había jueces que contemplaban ciertas situaciones, y lo que rescato también de aquella época era que nosotros, y las que han trabajado en el ámbito del Poder Judicial de La Pampa, nosotros siempre contamos con un equipo de psicólogos. Si bien en ese momento no teníamos oficinas de asistencia a la víctima, estaba Rosita Lambert, Virginia Carretero ya estaba trabajando por esa época, y siempre teníamos una mirada desde otro ámbito para contemplar estas situaciones. Obviamente que más vale que uno, después cuando me tocó estar en la función judicial, más vale que hay un montón de situaciones que yo me reprocho y digo, pucha, las tendría que haber resuelto de otra manera, tendría que haberlas encarado de otra forma, teniendo todo el bagaje, como decían recién, todo el conocimiento que tengo en este momento, o teniendo en cuenta el contexto actual. Pero lo cierto es que en ese momento siempre había profesionales que nos daban o nos ayudaban a contemplar esta situación de vulnerabilidad de la mujer, a darle una mirada diversa a ciertas situaciones. Y desde mi rol actual, lo que yo veo siempre es que siempre que aparece la mujer como imputada, es decir, cometiendo un delito, siempre esa mujer aparece cometiendo un delito que está pensado o que está pergeniado, que está organizado por un varón, que debe ser lo que le pasa un poco a Laura en el ámbito de las drogas. O sea, las mujeres generalmente son mulas, y en el ámbito de los delitos provinciales, siempre que hay una mujer vinculada a un delito que imaginó un varón, que preparó un varón, y que ella participó siguiendo las directivas de ese jefe que es varón. Esas cuestiones se van contemplando, obviamente que a lo largo del tiempo ha sido distinta la mirada, pero creo que se va incorporando esta perspectiva de género. De hecho, al momento de resolver respecto de una medida de coerción, no es la misma mirada, y no era hace 10 años a la fecha, la misma mirada en una situación de una medida de coerción para una mujer imputada que para un hombre, siempre y cuando teniendo en cuenta el contexto de situación de hijos, de edades, de un montón de situaciones que la llevaron a cometer el delito, que hace un tiempo a la fecha se contemplan. De hecho, desde que yo estoy trabajando como fiscal, me ha tocado tener causas en las cuales ha habido mujeres imputadas junto con varones, y siempre la situación, la resolución de las cuestiones ha sido diversa, contemplando estas situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. Pero bueno, obviamente queda mucho por recorrer, y como todas dijeron, esto se ha ido avanzando y uno mismo se tiene que deconstruir. O sea, yo vengo también de una familia machista, las mujeres, yo vengo formada como y de hecho me cuesta día a día, como la mujer que tiene que cocinar, que tiene que tener la casa limpia, que tiene que hacer un montón de cosas, y encima hoy en día nos toca, y no es que nos toca, lo elegimos, queremos tener una profesión, queremos desarrollarnos en nuestra profesión, tenemos el derecho de hacerlo, y eso hace que sacarnos esa mochila de cumplir con todas esas obligaciones, de ese estereotipo que traemos de mamás y de amas de casa, nos lleva muchas veces a estresarnos y estar con mucha cuestión, que todo eso obviamente que uno lo visibiliza también en las decisiones que toma. Es por eso que día a día uno está incorporando cuestiones, y esta cuestión de la perspectiva de género cada vez se va haciendo más visible, pero la realidad es que cuesta. De hecho, yo en la carrera de grado nunca tuve una formación al respecto. Recién cuando empecé a estudiar materias de posgrado fue donde empezamos a visibilizar estas cuestiones. Así que bueno. Gracias, Ceci. Buenísimo. Coincido plenamente con todo lo que decís. Elvira, ¿querés agregar algo con respecto a esto? Tendrías que habilitar el micrófono, Elvira, por favor. Allí. Ahora sí. Gracias. Sí, realmente es muy interesante lo que relata cada una de las chicas. Realmente llevan adelante, se ve, con mucho empeño y profesionalismo, esperando lograr el cometido al que todavía no se ha arribado por completo. Pero no hay que bajar los brazos. Yo les cuento que en mi caso, se imaginan en la década del 60 qué formación podríamos tener con perspectiva de género. Desde que comencé, pero de todos modos, desde que comencé a trabajar, sin siquiera insinuarse que la mirada tenía que ser dirigida en otro sentido, naturalmente me incliné
a interesarme por las víctimas. Interesarme en el sentido de escucharlas, de tenerlas presente, de tenerlas al tanto, porque en realidad las víctimas y denunciantes eran los convidados de piedra en las causas. No tenían ni siquiera derecho a conocer el estado procesal. Y entonces no sabían hasta el momento de la decisión, y si se enteraban qué era lo que pasaba con aquello que había padecido, con aquello que había significado un cambio considerable en sus vidas, que habían tenido que enfrentar vicisitudes que solamente a través de la escucha podíamos nosotros enterarnos y tratar de paliar en alguna medida el sufrimiento que cada una de esas víctimas llevaba sobre sí. Y yo les digo que en realidad la perspectiva de género a mí me llega como interesante, como algo que tenía que tratar de profundizar con la incorporación de los tratados y convenciones en la Constitución Nacional. Cuando yo me interesé de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, me llevó a reflexionar y a darme cuenta de la ausencia terrible que habíamos tenido durante tantísimo tiempo. Y por eso sentí una enorme satisfacción cuando más adelante me pidieron y estuve presente y accedí a colaborar con quien era asesora de una senadora cuando se estaba preparando y se estaba trabajando en la ley que terminó siendo la de protección integral, la 26485. Realmente se trabajó en profundidad con esa mirada, la mirada que se necesitaba. Y esa ley, creo yo, que ha abierto muchas puertas y muchas mentes, porque cuando hablamos de violencia de género, por ejemplo, enseguida se piensa en la violencia física. Pareciera que allí termina. Y sin embargo, en esta ley se pudo implementar el conocimiento de la existencia de otras cuantas, desde la económica, la sexual, la simbólica, ¿no es cierto? Los tipos son un abanico de posibilidades de que la mujer sufra, ¿no es cierto?, como víctima de violencia. Y a partir de allí se han sucedido una serie de leyes que legislativamente han sido beneficiosas de muchísimos modos, porque a raíz de ellas se tienen las capacitaciones que tienen hoy en día, ¿no es cierto? Se involucran mujeres y varones, aunque no lo parezca. Hay quienes están hoy más compenetrados y aceptando que cada uno tiene que tener conciencia de que la violencia bajo ningún signo debe ser aceptada. Sin más, la ley Micaela, ¿no es cierto?, con posterioridad. ¿Qué pasa? No, es así, no, es así, te pensé estoy que me dando la hablaban. razón. No. Sí, es así. Bueno. Es así, Pero Elvira, ¿qué la pasa? verdad que Nosotros sí. tenemos que también, sí, pero también debemos ser optimistas. En la vida, Cecilia dijo algo recién que tiene razón, el vaso hay que verlo medio lleno. Es muchísimo lo que se ha avanzado, tal vez es mucho lo que falta, pero se han abierto puertas, se han descorrido velos, se ha empoderado a la mujer, cualquiera sea el rol que en este momento esté realmente representado a través de ella. Entonces, seamos optimistas y sigamos trabajando, porque en realidad esto que se logró, piensen el tiempo que transcurrió hasta que llegáramos a este punto, en que ustedes los tienen más o menos servidos la posibilidad de darse cuenta, de actuar en consecuencia, de dictar sentencias que realmente comprendan desde el punto de vista humano lo que está significando para esa mujer víctima tener que tolerar todo aquello que antes ni siquiera se animaba a denunciar. Las que denunciaban eran poquitísimas. Y sin embargo, es así. Entonces, estemos esperanzadas en que esto va a seguir porque tenemos hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que están también empeñados en esto. Eso nada más. Gracias. Elvira, muchísimas gracias.
Y quiero agradecerles a todos, ya son las 7:20, así que me parece que ya las hemos escuchado un montón, han sido realmente sumamente interesantes, todas y cada uno con todo lo que han ido contando, con todo lo que nos han ido compartiendo. Hay un montón de mensajes en el chat de felicitaciones, de agradecimiento por toda la experiencia que han contado, por cada una de las cosas que han contado cada una de ustedes. Así que les agradecemos muchísimo su participación. Antes de cerrar, le quiero dar la palabra a Aida, que es nuestra presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para que nos diga unas palabras. Aida, te doy la palabra. Tenés la palabra. Realmente ha sido una tarde magnífica escuchándolas, todas esas vivencias, la experiencia individual de cada una, las voces de las mujeres, porque también eso nos aporta a todas. Y yo vi en el chat nada menos que a Gloria Pastén decir que se sentía identificada. Entonces yo creo que aquí hay una mesa con mujeres de distintas generaciones, de distintos trayectos institucionales, de distintos roles también judiciales, y todas han sufrido alguna situación o pasado obstáculos o vivir distintas épocas. Yo hoy pensaba, digamos, en esa frase, menos es más. Ustedes vieron que esa frase está muy instalada, viene de un arquitecto alemán, Ludwig Mies, a ver si me sale, Ludwig Mies van der Rohe. Bueno, es todo un impacto estético, hizo todo un impacto estético más allá de la arquitectura, se volcó a la moda, la cocina, todo. Mientras que acá nosotras, en relación a las mujeres en la justicia, tenemos que decir, no, mira, menos es menos. Nosotros necesitamos más es más. Necesitamos más mujeres en la justicia, más mujeres, y necesitamos también que no solo las mujeres que están y las que van a venir, sino también que los varones o quienes, cualquiera sea su orientación, adquieran la perspectiva de género. Y nosotras mismas aprender cada vez más, digamos, porque vimos que el efecto, no miramos, alguien dijo recién, yo estos casos que resolví antes, y eso no ha pasado a todas. Casos que antes hemos resuelto de una forma, hoy no los resolveríamos igual. Es el trabajo que estamos haciendo y el inmenso trabajo que tenemos por hacer. Porque todavía los textos de estudio están formados por, digamos, literatura, bibliografía que no está escrita con perspectiva de género. Entonces también hay muchos desafíos de necesidad de aportes en el ámbito académico, en el ámbito de la enseñanza del derecho, para ir incorporando la perspectiva desde la misma formación. Bueno, créanme que ahora yo solamente veo el vaso medio lleno, porque el solo tener esta mesa y el escucharla, yo creo que ha sido una tarde que todas quienes y todos quienes participan la vivenciarán como enriquecedora. Muchas gracias, Florencia. No, Aida, muchísimas gracias a vos. Y sí, agradecer a cada una de las expositoras, han sido muy claras, y creo que parte de todas las que formamos parte de la justicia hemos pasado o hemos transitado caminos similares. Agradecer a la Asociación de Mujeres Jueces, que tanto trabaja por la igualdad y por lograr esto, la incorporación de la perspectiva, que haya más mujeres en la justicia, que le dan otra visión al derecho. Esta conformación de tribunales compuestos todos por hombres ya no pueden existir en la República Argentina, bueno, ni en ninguna parte del mundo, ¿no? Pero bueno, luchamos por nuestra asociación. Y el reconocimiento a mujeres como Carmen Angibay y como tantas mujeres que han sido pioneras en esta lucha y han iniciado este camino que hoy todas nosotras estamos recorriendo. Así que les agradezco muchísimo a Elvira, a Susana, a Cecilia, a Jime y a Laura por haber participado en este conversatorio. Seguramente en algún momento las volveremos a convocar porque han sido sumamente interesantes. Y bueno, y espero, y muchas gracias a todos los que han participado de la conversación y los que se han quedado hasta el final. Muchísimas gracias a todos.
Marian, no sé si quieres decir algo antes de cerrar y ya finalizamos con la actividad. No, muchas gracias. En nombre de la parte de las delegadas, representación de delegadas, perdón, que está Eugenia Scherberger también, agradecemos muchísimo la participación de las chicas. Así que les mando un abrazo fuerte. Gracias, Flor. Gracias a todos. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.